Muchas veces, a lo largo y ancho de estas presentaciones que sirven de introducción a los temas de esta colección de DVDs y libros de Cuarto Milenio, les he hablado de imágenes iconográficas, de imágenes con una gran fuerza, de diapositivas del misterio que se nos han quedado de una forma u otra enhebradas en lo más profundo. Una de ellas, qué duda cabe, tendría que ser la que se obtuvo, o, bueno, aunque sea una serie de varias, porque lo interesante, lo intrigante de esta historia es que no era solo un documento gráfico, sino una hilera de misterios fotográficos. Me refiero a lo que ocurrió, a la sombra, a la imagen, a la efigie que apareció cerca de las cúpulas de Santa María de Zeitún. Era en plenos años 60, era un barrio que bullía, que hervía en multitud, y era de verdad sorprendente que en un país musulmán, precisamente unas apariciones supuestamente marianas llevasen incluso a la autoridad competente a cortar la luz de todo el Cairo para comprobar si esa figura, fuese lo que fuese, volvía a emerger. Y así pasó, y así ocurrió, y entonces miles de personas acudieron durante unas noches mágicas y que nos hubiera encantado vivir como reporteros a las apariciones de Zeitún. Y el rastro de todo aquello todavía no se ha olvidado. Hay documentos gráficos, portadas de periódicos. Quisimos conocer un poco más lo que pasaba, hacerlo con testigos que acudieron a aquellos días de 1968 a postrarse esperando lo imposible, el milagro, y también, cómo no, a analizar gráficamente, informáticamente, la verdad o la posible manipulación, quizá de las fotos de una aparición más célebres, desde luego, de toda África. Este es el misterio de las apariciones de la Virgen de las Cúpulas. Esta noche nos acompaña Nagy Henry, un hombre licenciado en Económicas, filólogo, que fue profesor del Centro Cultural Español, una persona que uno no se le imagina siendo precisamente testigo de uno de los hechos más extraños seguramente ocurridos en el siglo XX. Para nosotros es un lujo tener esta noche a Nagy. Nagy, buenas noches. Muy buenas noches. Imagino que no puedes olvidar aquel momento. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue todo aquello? Años 70, ¿no? En el año 70 precisamente, que yo soy de una familia de Alejandría y teníamos la boda de un familiar nuestro y tuvimos que ir al Cairo. Y aprovechamos esa visita obligatoria, digamos, para ir a visitar la iglesia de Zeitún, donde la aparición mariana y tal, que llevaba como 2 años apareciendo ahí. ¿Llevaba 2 años ya apareciendo? Sí. Eso empezó en el 2 de abril del 68, que empezó... Pues es una historia bastante curiosa también porque no fue vista primero por los cristianos, sino por los musulmanes o de otras creencias, digamos, que la iglesia está enfrente de un garaje de autobuses de transporte público. Y los primeros que vieron esta mujer que estaba ahí, que creyeron al principio que era una monja que estaba paseando por las cúpulas por encima de la iglesia, pues son un chofer y el encargado del garaje. ¿Musulmanes? Musulmanes. Y la vieron ahí paseando y al principio tenían miedo a que, bueno, pensaron que era una monja que se quería suicidar y luego cuando empezaron a hablar entre ellos y tal, que hay una señora, hay una chica y tal, pues ella se dirigió hacia ellos y como en un gesto de bendición y tal, y vieron que no era ni una monja ni una que se quería suicidar ni nada. Y apareció ahí durante unos minutos y luego cuando se fueron a la iglesia para contárselo al sacerdote o el encargado de la iglesia, y a la vuelta había desaparecido. Y entonces, Nagy, tú con tu familia, ese viaje para ir a una boda, viaje a Alejandría, al Cairo, sí. 1970, tú con tus padres, con toda la familia, ¿qué recuerdas? ¿Qué te viene a la mente? Pues es un recuerdo muy, muy bonito porque yo me acuerdo que al llegar ahí había muchísima gente, era bastante difícil, bueno, entre aparcar y llegar hasta la iglesia era una aventura y al llegar ahí había muchísima gente en el mismo patio y fuera de la iglesia. Entonces nosotros nos quedamos casi en la entrada de autobuses al patio de la iglesia y ahí había muchas sillas, muchos bancos que habían puesto ahí, aparte de muchos solares y sitios que habían rehabilitado para recibir a tanta gente todas las noches y todos los días, porque a veces aparecía por la mañana y otras por la noche.
cosa que es bastante curiosa porque durante el día para ver una luz más fuerte es bastante... Tiene que resplandecer mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿Era ahí, día o era noche, Nagui? No, era de noche. Era de noche. Sí, llegamos ahí y yo, pues, había sitio para sentarse en algunos sitios, pero como no llegamos tarde y tal, pues estábamos de pie. Yo me acuerdo que cuando empezó a aparecer, yo era un niño todavía. Todo el mundo se puso de pie, empezaron a gritar, a chillar y tal, muy, muy bonito, muy contentos y tal, y yo no llegaba a ver nada. Entonces tiré mi madre de la mano así, diciéndole que a ver si me agarraba para poder ver, y me sujetó y la vi pues entre las cúpulas y tal, una silueta perfecta, bien vista, bien, como un globo de luz alrededor de su cabeza, se veía perfectamente bien. Se podía identificar como la Virgen María, pero seguro, vaya, que no... Nagui, me sorprende porque no me hablas de una luz, de un efecto, de una especie de círculo. Me hablas de una figura humana. Es una silueta de mujer bien perfecta, se veía todo lo que llevaba y tal, como si fuera una escultura bien hecha, vaya, que no es ningún... Así, digamos, es un humo y la aparición siempre ha sido acompañada por un olor muy fuerte de incienso. Ajá. Cosa ¿Lo notasteis? ¿Lo recuerdas? Sí, perfectamente. Como si fuera ayer, vaya. ¿Qué hizo la figura? ¿Qué recuerdas? ¿Aparece en un lugar exactamente? ¿Se movía? ¿Hizo algún trayecto? No, vamos a ver. Yo empecé a ver como una pequeña luz que se formaba la silueta, digamos, o esa persona, y hacía así con las manos, nada más. Eso es lo que recuerdo yo. Y luego vi como 4 palomas que pasaron por ahí, pero bastante deprisa. ¿Y tuviste la tentación de hacer alguna fotografía? Sabemos que hay fotografías, y yo creo que es la única aparición, o de las únicas en el mundo, que muy diversos fotógrafos en diferentes tiempos han sacado imágenes. ¿Tú no llevabas tu cámara? No, bueno, era muy niño, entonces. Pero está filmado incluso por la televisión egipcia y tal, está todo filmado momento por momento, a la gente, a la aparición, a la iglesia, todo. ¿Se le llegaba a ver la cara, Nagui? Yo no vi una cara perfecta, no. Por eso me recuerdo como una silueta, una estatua, pero de lejos. Oye, alguien intentó, imagino, Nagui, porque viendo las imágenes, gracias también a nuestro compañero Nacho Ares, hemos podido tener algunas imágenes de la iglesia por dentro. Claro, cuando uno, como en mi caso, ve las fotos, se cree que es un lugar altísimo, pero es que tampoco estaba tan lejos del suelo esa figura, ¿no? No es una iglesia muy grande, especialmente. No es muy grande. O sea, aquella aparición estaba cerca de la gente. Muy cerca, muy cerca. Incluso las cúpulas y tal no son tan altas, no es una iglesia así no es una catedral, no, es una iglesia bastante normalilla. ¿Nadie intentó acercarse a esa figura? ¿Se sabe si alguien intentó acercarse? Que yo sepa, no. ¿Y cómo desapareció? Pues eso duró como 3 años y al final pues empezó... Pero cuando tú la viste, Nagui, cuando tú estabas allí, ¿qué recuerdas? De repente con tus padres te marchas de allí, la llegas a ver claramente y aquello se esfuma, ¿qué pasaba en plena noche? Pues como empezó a aparecer como digamos un humo, unas luces y tal, desapareció de la misma manera. Y eso duró, que yo me acuerdo y tal, pues casi 15, sí, más o menos 15 minutos. 15 minutos. Sí. Luces, como palomas o luces que se cruzan, un globo de luz. Sí. Y si alguien te dijese que eso no era la Virgen, que era otro fenómeno extraño, ¿tú qué le dirías? Pues es fácil desmentir en estos casos y tal, pero acompañada por las palomas, primero. Segundo, el olor a incienso, que ha sido muy, muy claro, que no es alguien que está fumigando o perfumando ahí, pues no, es una imagen completa de la Virgen María. Imagino que tú, ha pasado el tiempo, han pasado 37 años prácticamente, no puedes olvidar aquel momento. ¿Ahora estás viendo esa imagen de nuevo? Sí, perfectamente, como si fuera ayer. Muy buen recuerdo también. ¿Y qué es lo primero que te viene a la mente de esa figura? ¿La altura, el tamaño, la paz que se respiraba? No sé. Pues llego a oír los mismos oídos de la gente y los gritos y todo eso como si estuvieran aquí ahora mismo. Durante estos 35 años o 37 años, ¿nadie ha informado de si pudo ser un fraude? ¿No ha habido un culpable? ¿Alguien ha querido decir que él creó la aparición? Pues para esa aparición en concreto, que ha habido varias en Egipto, esa aparición en la iglesia de Zeitún del Cairo, nadie se atreve porque, aparte de estar filmada, fotografiada, milagros, todo eso,
es muy difícil que alguien lo desmiente ahora. O aquella época, al principio y tal, sí, todo el mundo sí, no, incluso... Hubo su polémica, imagino. Claro, incluso la policía tuvo que cortar la luz durante una noche en ese barrio para ver si había un interfacto, alguna luz, alguna broma sofisticada o algo. O sea, ¿se quedó el barrio a oscuras? Sí, para ver y es cuando el presidente reconoció esa aparición. ¿Y la figura seguía resplandeciente? Sí, perfectamente. Perfectamente. Oye, Nagui, y a un hombre de tu cultura, de tus estudios, que ha sido profesor, que imagino que otros colegas, otras personas te dirán, bueno, eso es imposible, lo que tú viste no puede ser. ¿Qué les respondes? Pues yo que lo he visto, nadie me puede decir que no existe. Para ti, Nagui, no hay duda. No, ninguna. Pues yo te agradezco muchísimo que en primera persona, y además un hombre de tu categoría, que nos vengas a contar una cosa que seguramente igual si hubiera pasado en España a la gente le daría más rubor, ¿no? Pero claro, tampoco ha habido apariciones tan fuertes como las de Zeitoun, y si te parece lo que vamos a hacer ahora será analizar la documentación que hay sobre Zeitoun y que la gente conozca esta aparición que es sorprendente y que tú siendo un niño, imagino que viviste uno de los grandes momentos que nunca podrás olvidar. Nagui, muchas gracias. No hay de qué. Por contarnos esta historia. Gracias a ti. Y además con esta emoción. Este es nuestro testimonio, este es nuestro hombre que de repente tuvo la suerte de estar allí con su propia familia, llegando desde Alejandría, año 1970. Y lo que recordaba por encima de todo es curioso, el poder del oído casi por encima de la imagen, era el sonido de aquella gente rezando, de aquella multitud en sintonía con un fenómeno absolutamente maravilloso. ¿Qué era? Nosotros desde luego no lo sabemos, no tenemos la suerte de Nagui, pero lo que vamos a hacer es intentar analizarlo. ¿Estamos ante la aparición mariana más documentada del mundo? Yo creo que sí. Vamos a saber cuáles son los datos, cuáles son las pruebas. Abrimos el expediente de la Virgen de las Cúpulas, de la Virgen de la Iglesia de Zeitoun. Esta es la historia contada por uno de sus protagonistas. Quizá ahora sea el momento de analizar las evidencias gráficas de este inquietante caso, las apariciones de Santa María de Zeitoun, en pleno corazón del Cairo. Nos acompaña el director de la revista de arqueología y buen amigo Nacho Ares. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Caso extrañísimo, sin lugar a dudas, sea lo que sea, ¿no? Pues sí, quizás uno de los más documentados de la historia de las apariciones marianas, no solamente por la gran profusión de documentos que hay, sino sobre todo por el lugar en el que se dio, ¿no? Un país de tradición musulmana, en donde la sociedad copta, los cristianos ortodoxos que viven allí, es un corpúsculo relativamente pequeño, que va entre el 5 y el 7%, que tienen mucho poder político y económico, eso es cierto, pero que curiosamente apenas trascendió fuera de las fronteras de Egipto, es uno de los grandes desconocidos, incluso en el propio Cairo, en Egipto, es un tema muy desconocido. Nacho, ¿estaríamos ante una de las apariciones marianas mejor documentadas periodísticamente del mundo? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, ahora bien, apariciones marianas, algo sucedió, ya lo podremos hablar ahora a lo largo de estos minutos, ¿no? Eso no lo puede negar nadie, que algo realmente extraño sucedió, porque no tiene sentido que a lo largo de 3 años decenas de miles de personas se acercaran a los alrededores de esta pequeñísima iglesia del Zeitoun, en un suburbio del Cairo, que en aquella época estaba un poco más abandonado y está completamente rodeado de edificios, incluso justo enfrente hay una enorme catedral de Santa María del Zeitoun, y que es un lugar que tiene ya su tradición mariana, porque cuando fue construida esta iglesia por un arquitecto italiano, creo que fue en el año 1924, se levantó sobre el sitio en donde la propia Virgen María había reposado, había descansado, uno de los muchos lugares donde se dice en Egipto que descansó la Sagrada Familia en la huida al Valle del Nilo. Y bueno, el famoso olivar, que es lo que significa el Zeitoun en árabe, siempre ha tenido esa tradición, ese vínculo mariano muy, muy fuerte. Vamos a ver, documentos gráficos, fotografías. Ahí tenemos quizá una de las más sugerentes, porque se ve, Nacho, a la gente, a ese público del que nos hablaba Nagui hace unos instantes, y se ve una figura que, ¿cómo definirías? Claro, es una especie de individuo, de ser, lo que sea, emergiendo con una luminiscencia especial y con una especie de globo también iridiscente en la cabeza.
Esta fotografía viene muy bien para explicar uno de los detalles que mencionaba Nagui, es la cercanía de la aparición a la gente. Uno de los detalles que a mí más me llamó la atención la primera vez que estuve en el Zaytún hace muchos años fue que precisamente es una iglesia muy pequeña, de apenas 15 metros de altura, no debe de tener más. Y las cúpulas están a una cercanía muy grande del público, de la gente que hay alrededor de la iglesia. Y esta es una de las fotografías más conocidas, en donde se ve que la imagen debe estar a no más de 30 metros de este par de personas que tenemos en primera fila, y donde vemos a una figura femenina, supuestamente femenina, con una aureola alrededor de la cabeza, en donde se intuye ver también una especie de mano, como dando la bendición, uno de los detalles que más se repetían en las descripciones de los testigos, y bueno, es una de las fotos quizás más conocidas de las apariciones de Zaytún. Carmen, todo este tipo de acontecimientos en Zaytún, aparte del fenómeno social, se ven además avalados por supuesto siempre milagros y curaciones. Se forma en pleno corazón del Cairo una situación que nos parece poco menos que anómala, ¿no? La Virgen, pleno corazón del Cairo, repito, apariciones, gente observándolas, gente fotografiándolas. Supuestas curaciones milagrosas, además desde el principio, desde el primer día que se aparece Farouk, que era uno de los mecánicos que estaban, lo decía antes muy bien Nagui, pues reparando los autobuses que justamente había al lado de la iglesia. Es uno de los primeros en llegar. Musulmán. Es uno de los primeros en llegar hasta la iglesia, ve las cúpulas, incluso él llama a los bomberos porque creen que es una mujer que está a punto de suicidarse, y en ese momento él tenía gangrenada una de las falanges, había tenido un accidente de trabajo, al día siguiente tenía que ir a que le amputaran esa falange, y justo cuando llega, después de ver esta supuesta aparición mariana, cuando llega al hospital, el médico, además así lo confirman los informes, se queda muy extrañado porque esa gangrenación se le ha curado milagrosamente. Otras de esas noches, entre 1968 y 1971, decenas de personas logran inmortalizar este otro efecto lumínico que aquí incluso la luminosidad de la figura, la entidad, el trucaje, la persona física, sea lo que sea, tiene elementos muy interesantes. Por ejemplo, Nacho, que no hay nada aparentemente que lo sujete a ninguna especie de elemento de la arquitectura de la iglesia, porque siempre se pensó que podía ser efectivamente personas, yo llegaba a pensarlo, tengo que decirlo, personas con un oscuro o no tan oscuro plan para hacer creer y crecer la fe en ese lugar, que estaban vistiéndose. Pero la cercanía con la gente sería muy fácil, imagino, de descubrir que eran un burdo montaje, ¿no? Aquí lo que vemos es una figura luminosa, evidente, que se despega completamente del entorno, que no está en ninguna cornisa, está flotando, y la fuerza de la imagen, si esto es realmente así, tal y como lo vio Nagui, era absolutamente increíble, rompiendo la oscuridad de la noche, ¿no? Sí, además es un elemento muy común en todas las apariciones que ha habido en Egipto. Insisto un poco, ¿no? Egipto es un país musulmán, de tradición cristiana ortodoxa muy limitada, pero apariciones de este tipo marianas son muy comunes. Hay otras muy conocidas en el barrio de Subra, otro barrio del Cairo, en los años 80. También hubo apariciones en Asiut, en Edfu, Mentafilla. O sea, hay diferentes lugares. Además, siempre las apariciones son muy similares, es decir, son bolas de luz que aparecen, pequeñas manchas luminosas. Algunas de ellas se identificaron, si recordáis, con palomas, con el Espíritu Santo, etcétera. La interpretación ya es un poco sui generis, pero que siempre aparecen sobre las cúpulas, y es algo que en ocasiones a mí me ha hecho pensar que quizás podría ser un fenómeno natural, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunas fotografías que, desde mi punto de vista, están descaradamente manipuladas para quizás, no sé, propagar un poco más la historia de las apariciones que llegaron a aparecer incluso en la prensa en Estados Unidos, en Europa, muchos meses y años después. Hay anécdotas incluso de personas que decían que llevaban 5 horas por la noche, porque estas son apariciones continuas todas las noches, durante 3 años, es alucinante. Pero sin una hora fija. Sin una hora fija. Decía que la precedían esas palomas de las que hablaba antes, que además tienen una característica, que es que no movían las alas, eran como un efecto lumínico. Globos de luz, entonces. Globos de luz, que normalmente eran 7, iban en una formación de cruz. Quizás el mayor error para mí de la comunidad copta fue desde un principio, cuando se designó una comisión de científicos, Cirilo VI, el Papa ortodoxo egipcio,
designó una investigación de sacerdotes y científicos, partieron de una idea preconcebida, es decir, no fueron a investigar allí qué sucedía, como hacen por ejemplo los dominicos en el Vaticano, sino que, en cualquier caso de milagro, de curación milagrosa, etcétera, sino que fueron a ver qué sucedía con esa aparición mariana. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, ha planteado una duda, que algunas de las fotos sí que fueron retocadas. Vamos con una de esas, una fotografía donde se ve una forma, desde luego, mucho más definida. El resplandor solo cubre una parte de la cabeza, parece que hay un manto, sale ese foco de luz, vean muy atentamente, de una de las arquivoltas de las ventanas de este templo, y incluso en esta fotografía algo aparece encima de la figura de la supuesta entidad mariana. Es lo que parece también una especie de pájaro similando... Sí, una de las palomas que se señaló en el momento, ¿no? Aunque nunca fueron tan claras como esta. En absoluto, en absoluto. Por lo tanto, aquí hay sospechas, ¿no? Yo creo que esta fotografía puede ser un montaje hecho a partir de una fotografía real de alguna de las bolas de luz que aparecieron encima de las cúpulas, en la que se ha recortado la imagen de la Virgen de Zeitum, que en realidad es una estampita de la Milagrosa que podemos encontrar en cualquier... Bueno, aquí tú tengo llevas ahí algunas una de estas que he comprado precisamente en Egipto, en la iglesia del Zeitum. Y en donde está podemos comprado ver... en esta iglesia de las apariciones. Sí, todo el merchandising que tengo aquí encima de la mesa viene de allí, y la silueta es exactamente idéntica a la que vemos en la imagen. Es lo que a mí me hace pensar que, bueno, no vamos a decir si con mala o buena fe, yo creo que esta es una de las fotografías más conocidas, pero que desde mi punto de vista es un claro montaje. Por lo tanto, el enigma está planteado. En el año 68 hasta el año 71, miles de personas presenciaron algo imposible. Tendríamos que decir trucaje, pero ¿qué tipo de trucaje? Un holograma para intentar precisamente crear ese movimiento social en pleno corazón del Cairo. Una persona disfrazada, vestida, con ciertos mandos e iluminada de cierta forma, o algo realmente sobrenatural. ¿Os quedáis con alguna hipótesis? ¿Estáis más cercano de alguna de ellas? A ver, desde mi punto de vista, comparándolo con otras apariciones, como decía antes, que se han producido en Egipto, yo me quedaría con un fenómeno natural producido por, no sabemos cómo, algún tipo de fenómeno eléctrico que se produce en las cúpulas de las iglesias. Interpretado luego de forma... Interpretado luego de una manera totalmente sesgada, como una aparición mariana, ¿no? O sea, claro, la pregunta es por qué luego ya no volvió nunca a ocurrir ese fenómeno. Y está claro que nadie en el barrio de Zeitum pudo olvidar jamás aquellos 3 años prodigiosos. Pero nosotros lo que hemos hecho es intentar observar otros casos, como decía Nacho, que los ha habido, para analizarlo. El asunto de las apariciones marianas es uno de los más polémicos, toca una fibra sensible muy interna y muchas veces, hay que decirlo, desalmados o personas con ciertas ideas que son arrastradas sin ningún tipo de prueba científica, hacen que las personas se concentren ahí con su mentalidad creyendo que están observando el milagro. Y muchas veces el milagro no tiene nada realmente de excepcional. Hay un sinfín de factores, hay un montón de cosas que ocurren y que son interpretadas así por las personas. Pero en otros casos, las cámaras fotográficas fueron testigos de algo. Ahora bien, ¿qué es ese algo? Podríamos hacer un recordatorio, Carmen, de algunos sucesos muy poco conocidos. Por ejemplo, nos vamos de Zeitum a otro lugar parecido, mucho más grandioso, evidentemente en proporciones, como la Basílica del Pilar, ni más ni menos en Zaragoza, donde algunas noches pasaron cosas. Sí, esto ocurrió en el año 1979, le llega al periodista Juan José Benítez, pues por una periodista que se pone en contacto con él y le dice que hay una filmación de un grupo de personas que además se dedicaban pues a intentar el contacto con seres de otros mundos, creían también contactar con ovnis, entonces iban a las afueras de Zaragoza, intentaban contactar, pero nunca vieron nada. Hasta que un día uno de ellos parece recibir uno de esos mensajes y les dicen que vayan inmediatamente a su casa. Se creen que en un principio es porque les ha pasado algo a los hijos que tienen allí todos reunidos en una de las viviendas. Llegan allí y no pasa nada. Están reunidos y comentando los pormenores de aquella jornada cuando se dan cuenta a través de la ventana de la casa del que filma además estas extrañas luminarias que hay una luz roja que pasa recorriendo el firmamento. Vuelven a recibir un nuevo mensaje de ese supuesto contacto y dice que en media hora podrán ver más Carmen, objetos volantes. Llegados a este punto hay que dejar claro una cosa. Estamos hablando de final de los 70. En España había un movimiento gigantesco en torno
al llamado contacto ovni. Personas hacían experimentos de escritura automática, de concentración, y creían ellos recibir mensajes que a veces daban fecha y hora, iban allí y pasaban cosas, iban con sus cámaras fotográficas. Estamos en ese ambiente, en esa Zaragoza de esos años, y lo que se fotografía, entre otras cosas, es esto, muy cerca de la Basílica del Pilar. Justo encima de ella, con una cámara Super 8, todas las personas que están ahí reunidas ven durante además más de media hora como 4 o 5 objetos de diferentes colores, eran amarillentos, rojizos, anaranjados, iban cambiando, pues se van paseando por los cielos de Zaragoza de aquella época. Así que esa noche se repite 3 veces ese supuesto contacto, y en todas ellas pueden ver estas luces. Incluso vamos a ver algunas que nos recuerdan a Santa María de Ceitún, porque aparece la estructura de la propia basílica, de la propia iglesia, y una serie de flasazos sorprendentes, también muy cerca de algunas zonas que podrían ser similares a las cúpulas en el caso de esa aparición anterior que hemos analizado. Aquí sí que se ve que son rastros de luz también muy poderosa, que cruzan la noche, que reflectan con gran poder energético, y que dejaron muy impresionadas a estas personas en Zaragoza de un grupo de contacto. Vamos a seguir hablando de fotografía fija precisamente, porque si hay un lugar célebre y polémico, hay que decirlo, y que además siempre es noticia pues por ciertos conflictos, son las apariciones de Prado Nuevo en el Escorial. Allí muchas personas se acercan, lo hemos vivido, analizando ese fenómeno, hablando de fotografías misteriosas que muchas veces simplemente son efectos ópticos, eso sí, manejados sutilmente para que la gente se exalte. Sí que hay algunas fotografías que han llegado aquí, a Cuarto Milenio, recibidas por nuestros televidentes. Algunas son curiosísimas, tienen que tener una explicación, digo yo, pero curiosas son. Por ejemplo, Carmen. Por ejemplo, esta que estamos viendo, José Manuel González, uno de nuestros televidentes, nos enviaba pues esta curiosa imagen y muchas más que nos envió además de Prado Nuevo, del Escorial, siempre realizadas allí y siempre con fenómenos marianos o místicos. Incluso en algunas ocasiones hasta salen imágenes de lo que son las caras de la Virgen, que luego una vez analizadas vemos simplemente que es el carrete que se ha juntado una fotografía con otra, y eso lo atribuyen a un milagro. En este caso no podemos decir que es, porque estamos viendo a alguien con una especie de... Parece físico. Claro, parece físico, y es físico. Según los análisis de Guillermo León, es alguien o algo, una estatua tapada, o alguien con esta vestimenta que estaba en el lugar, además parece que rezando a esa Virgen que tienen ahí. Hay más fotos en el Escorial, un lugar de poder, un lugar donde pasan cosas, y un hay lugar muchas donde... luminosas, como esta. Vemos muchos fenómenos luminosos que parece, por ejemplo, la danza del sol, semejantes a la que ocurrió en Fátima. En este caso estaban un poco asustados porque también veían algo demoníaco en esa figura justamente que está boca abajo. Veían como una especie de diablo. Entonces ese contraste del bien y el mal en los lugares donde presuntamente se aparece la Virgen. Pero ese demonio colgante, casi como una gárgola boca abajo, tendría también cierta explicación, ¿o no? Sí, en este caso tiene una explicación muy lógica, que además suele ser muy normal, que no se entera la gente cuando hacen la fotografía. Era simplemente pues un efecto que ha hecho, muchas veces llamamos la cámara colgando, pues con una correa. La correa de la cámara. Pero en cierto contexto, donde están habiendo emociones muy fuertes, todo es interpretado pues bajo ese prisma, ¿no?, de lo religioso, en este caso la luz y las tinieblas. Vamos con más fotos, Carmen. Aquí vemos de nuevo, esta es muy curiosa, ya que vemos a la señora haciéndose la fotografía, pero sí que es cierto que ha aparecido una imagen virginal en este caso. De nuevo recurrimos a lo mismo, muchas veces hay una superposición en los carretes, en los negativos, que hace pues que se formen estas curiosas imágenes, y si encima es tomada en un lugar donde supuestamente se aparece la Virgen, pues más para atribuirlo al milagro. ¿Y en otros países? Hay otros países que sí, que también se han dado además curiosas imágenes. En el Xacobeo, por ejemplo, nos escribió una amiga, fue al Vaticano, y allí captó una de las imágenes marianas, entre comillas, más curiosas que nosotros nos hemos encontrado, porque realmente tenía que ser algo o alguien que estaba ahí. No sabemos si una estatua, por esa mano tal vez un poco rígida, cadavérica, diría yo. Pero tampoco pintaba nada una estatua ahí en medio, cuando vemos que es precisamente donde están las sillas del público. Esa sería una de las imágenes que no podríamos, pues la verdad, sin estar allí ese mismo día y viendo que era, decir ni descartar, pues que es extraña. Ahí desde luego todos pensamos en una estatua, en una figura, pero hay que decir que los análisis informáticos no han podido, como en otros muchos casos sí lo han hecho, determinar qué es eso. En Nueva Zelanda, por ejemplo, aparecieron imágenes más etéreas. Aquí lo vemos, están haciendo una restauración en el altar mayor,
y de repente, además, estaba el restaurador fotografiando para ver cómo iba quedando la obra, y dice que en ningún momento vio que hubiera nada, ni por supuesto luminoso, ni por supuesto ninguna figura ahí abajo, precisamente porque las habían retirado todas para que no sufrieran ningún daño. Y en este caso también es curiosa pues esa imagen, que a lo mejor ha podido ser debida a las luces y las sombras que pues con el efecto de las luces y de las velas hacen en algunas iglesias. Desde luego el mundo de las apariciones marianas es muy complejo, muy delicado. Ha habido grandes fraudes y grandes historias que al final no hemos sabido qué son. Haciendo un recorrido por algunos otros casos nos damos cuenta, quizás sería el resumen, de la grandiosidad de lo ocurrido en Santa María de Ceitún, entre años 68 y 71. No hablamos de un testigo espontáneo, hablamos de miles de personas yendo allí de noche y viendo eso. ¿Qué era? Tal vez un efecto natural, eléctrico, inexplicable quizá para nosotros, pero que en un futuro conozcamos, como decía Nacho Ares. Lo cierto es que la vida de ese barrio cambió para siempre y que muchas personas sintieron cosas y fotografiaron elementos que, desde luego, Nacho, en resumen, son mucho más espectaculares, yo creo, que todas las demás que se han obtenido en el mundo. Desde luego, yo creo que desde el punto de vista documental, sea lo que sean las apariciones del Zeitún, es de primera plana, y quizás no solamente por el apego, ¿no?, que tengo a Egipto, para mí uno de los fenómenos misteriosos más grandes del mundo, iba a decir faraónico, no, del mundo egipcio. Del mundo egipcio, un país que siempre tiene tanto por investigar. Nos quedamos habitualmente y no salimos, dicho sea con toda simpatía, de la máscara funeraria de Tutankamón o de las pirámides. Hay mucho más en Egipto. En este caso, en un humilde barrio, pasó esto y de repente, tal y como vino el misterio, se marchó aparentemente